Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Ojalá hayan tenido un lindo arranque de semana y gracias por acompañarnos en este rato. Bueno, está con nosotros Luis Delía, maestro, político, dirigente social, para charlar con nosotros. En un ratito se va a sumar también para otro living Juliana Di Tulio, la senadora nacional por el Frente de Todos, porque Lucila Trujillo, buenas noches. De alguna manera, un tema que irrumpió en medio de la tarde seguramente los va a tener con algún denominador en común. Sin duda, una foto, ¿no? También vamos a compartirla en este momento. Hablamos de esta imagen compartida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Twitter, en su despacho, en sus oficinas. Este hombre que ven acá es el embajador de los Estados Unidos en Argentina, el que está a la derecha de la pantalla. Se llama Mark Stanley. Bueno, a la derecha de la pantalla. Solamente es una apreciación. No tiene ningún mensaje subliminal, creo. Digo, ¿por qué esta imagen, dice Pablo, cambió un poco la agenda política del día? Bueno, porque acompaña esta imagen un texto diciendo que se reunió justamente con el embajador y que le pidió que acompañe un proyecto de ley que impulsó hoy el Frente de Todos en el Senado, que tiene que ver con cobrarle a aquellos argentinos que tengan su dinero en el exterior, sus bienes en el exterior, y estos bienes no estén declarados. Efectivamente. A ver, vamos a charlar pormenores con Jimena Fuertes, con Cande Boto, en lo político y en lo técnico. Pero gana iniciativa política a partir de una decisión, marca la agenda y además reúne a distintos sectores con subjetividad política igual, le hace el Frente de Todos alrededor de una iniciativa política. Acá hay un valor en el movimiento, además del contenido, por supuesto. Y en un rato después de que fue hecha la presentación, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, anunció efectivamente que el Poder Ejecutivo, que Alberto Fernández acompañaba esta iniciativa de un grupo de legisladores del Frente de Todos. Así que de eso vamos a estar hablando seguramente en la jornada. Ahí está, el tuit de la portavoz presidencial. Sí. El Gobierno Nacional valora la iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos, que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados. Surgen muchas preguntas, ¿no?, en torno a esto. Claro. ¿Cómo se descubre quiénes son aquellos que tienen bienes no declarados? Justamente porque están no declarados. Bueno, hay herramientas desde el Estado para que esto ocurra. Es interesante la charla que se viene en un rato con Juliana Di Tulio, porque tiene que ver en un punto con la letra chica. Digo, ¿cómo se pretende aplicar esto? Y por supuesto, ya el rol de la oposición, que salió a decir: es inviable, no estamos de acuerdo, no nos parece. Para mí un punto importante acá, el gobierno marcando agenda. Claro. El gobierno dando la nota de tapa de mañana. Pero ¿sabés qué? Redefiniendo el ellos y nosotros. Sí, claro. Porque durante demasiado tiempo el ellos y nosotros estaba hacia adentro del Frente de Gobierno y ahora cambia. Ahora, la otra pregunta que vos haces es, bueno, ¿cuánta guita conseguís? ¿Tiene margen como para que sea realmente importante en términos de lo que hay que pagarle al Fondo Monetario? Bueno, la otra pregunta es el peso simbólico. Simbólicamente es un montón y como movimiento político, recién lo decíamos, como movida política, por supuesto es muy importante. ¿Vamos a la mesa? Bueno, nos vamos a la mesa. Sí, Desiguales, programa libre de humo, como ya saben. Como ya saben, decías hoy con Jimena Fuertes, con Candelaria Boto. ¿Quién arranca? Bueno, Jimena. Bueno, sí. Creo que está en tema. Estamos con el tema desde temprano, sí. Resulta que inesperadamente, porque no se sabía, fue manejado con mucha discreción, con mucho hermetismo. Hoy a eso de las 2:30 se dio a conocer la difusión de la presentación de dos proyectos. Uno es para que se cree un fondo nacional, fíjense esa palabrita, de cancelación de la deuda, y el otro es para modificar la ley de entidades financieras, que es de la dictadura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso aquí? Que sufrió varias modificaciones. Bueno, sería una nueva modificación más para levantar el secreto bancario de aquellos que hicieron esta bicicleta financiera durante 2017 y 2018 y fugaron la plata. Todo esto legalmente, estamos hablando de cosas que permitía la ley argentina en ese momento porque estaba abierta la cuenta capital, y entonces averiguar a dónde están esos fondos y repatriarlos con un impuesto, con una herramienta impositiva. De todas maneras, por ejemplo, el ejemplo del entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenberg. Justo se nos ocurrió. Pero no entra en esto.
Si Rosenkrantz sacó la plata legalmente, ¿no es un bien no declarado o sí? No, entran también todos los bienes que estuvieron participando de esta bicicleta financiera y que no están tributando en Argentina. Podés tenerlo declarado o no declarado, podés tenerlo... De hecho, si lo tenés declarado, o sea, hay un montón de activos en el exterior formados. A ver, podés tener inmuebles y, por ejemplo, acciones o incluso hasta sucesiones y divisas. Siempre es importante diferenciar que hay gente que sacó la plata del país legalmente porque valía, porque eran las reglas de juego, y otros que no, que lo hicieron pero es que evadiendo la mayoría impuestos. Fue legal igual, ¿eh? Claro, porque lo permitía. Sí, Cande. también en la parte legal, digamos, quienes tienen bienes declarados pagan en bienes personales, y la discusión es la alícuota que pagan por bienes personales. El tema es lo que no está declarado y cómo accedes a eso por una parte, y luego también cómo van a llover las cataratas de fallos de si es un impuesto confiscatorio o no, digamos. Es una discusión muy profunda. Pensemos toda la discusión que tuvo el impuesto a las grandes fortunas, que fue un aporte extraordinario, que era de un monto mucho más chico en la alícuota. Por eso, digo, yo lo veo medio difícil. Discursivamente me parece que está bueno y que aglutina y que da la tapa y que pone la lupa en algo donde hay que ponerla, pero de ahí a que suceda la veo difícil. Es muy importante en política orientar la mirada, digamos, ¿no? Y me parece que esto cumple con ese requisito. Después veremos cuánta guita junta. Sí, en principio. Sí, junta. Sí, junta. Sí, también depende de cuánta voluntad política haya atrás de esta iniciativa. Obvio, como fue en su momento con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? ¿Cande? Sí, vamos a estar hablando de las recalibraciones que se vienen. Ya nos reperfilamos. Ya nos reperfilamos. Nos gusta poner nuevas palabras. Ay, me gusta. Pero esto lo puso el directorio del fondo, ¿no? Sí, lo puso el directorio del fondo, que el viernes aprobó este nuevo programa que va a tener la Argentina y le sumó algunas modificaciones en este contexto de guerra con aumento en los precios internacionales y cómo eso va a afectar a la Argentina. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández, que participó en una entrevista que le hicimos en este programa, le dio una caracterización positiva a aquello de recalibrar, pero si querés después lo charlamos / discutimos. Me gusta. ¿Te parece? me gusta. Vio la entrevista, así que sabe de qué hablamos. Nos vamos al living, como le decíamos. Está ya con nosotros Luis Delía. ¿Cómo anda, Luis? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la posibilidad. Antes de arrancar la charla, la verdad es, a mí me da mucho placer, me da mucha alegría que podamos charlar un rato acá. Después de todo lo que pasaste, después de tanta injusticia recibida. Así que es un gusto grande, podemos charlar un rato. Te agradezco mucho. 1000 días preso. ¿1000 días fueron? Sí, salía el día número 1000 en libertad. Bueno, me alegra que hoy Cristina haya estado con el embajador norteamericano. En mi caso, por el cable 1222 de Wikileaks, mi pedido de detención a Macri estaba formulado por la ex embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez. ¿Y por qué te alegra que Cristina esté con el embajador? Porque me parece una jugada extraordinaria, que a mí me llena de esperanza. Lo tuiteó, de hecho, Luis, que le parece una buena jugada. Tenemos el tuit para verlo. Usted escribió, tenía razón AMLO, el presidente de México, ahora quiero preguntarle por qué pone esto, cuando nos propuso a los argentinos acercar posiciones con Rusia y China para poder negociar bien con Estados Unidos. Excelente jugada de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. ¿Por qué lo interpreta así? Bueno, porque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, viejo vecino de los Estados Unidos, quizás conoce como pocos cómo negociar con los gringos, ¿no? Y realmente nos aconsejó por distintas vías. Yo lo sé por un destacado periodista de La Jornada de México, Pepe Steileger, que bueno, la recomendación de López Obrador es: Argentina tiene que construir buenos vínculos con Rusia y China para poder negociar bien con Estados Unidos, en momentos que la influencia ruso-china en América Latina es muy grande. Por eso hay que juntar el viaje de Alberto Fernández a Rusia, a China, estableciendo fuertes vínculos que son los que abren la puerta a que hoy Cristina se pueda encontrar con el embajador norteamericano y puedan acompañar estos acuerdos que me parecen formidables, ¿no? Ahora, menciona que es una jugada en conjunto, ¿no?, del presidente y de la vicepresidenta. ¿Entiende que de acá en adelante cambia la alianza? Me refiero a hacia un futuro con
una nueva mirada, una nueva estrategia? Bueno, esto de que la deuda la paguen los que la generaron y los que la fugaron, me parece una idea extraordinaria. Yo cuando me dicen que no va a haber ajuste y que no va a haber reformas, les creo. Si dentro de 3 meses pasa otra cosa, bueno, estaremos todos juntos en las calles, pero mientras tanto creo en esto y empieza a haber síntomas en la economía argentina muy esperanzadores. Crecimos 10 puntos, bajó la desocupación al 7, que son 2 datos muy potentes, y Argentina se prepara este año para exportar 100.000 millones de dólares. Digo, si eso no nos da esperanza y no nos traza un norte, bueno, yo realmente no quiero que nadie me robe la esperanza, ¿no? ¿Te parece una movida, será posible conseguir esos dineros, esos fondos? ¿Te parece una movida simbólico-política? ¿Aglutina al frente, marca agenda? Marca agenda, aglutina al frente y condiciona a Cambiemos. Cambiemos va a votar en contra de la embajada norteamericana que está bancando el proyecto. Digo, es un condicionamiento muy potente. Creo que se va a armar un debate muy interesante y realmente quiero... O sea, encima le mete lío a la oposición, decís vos. Claro, digo, a ver, ¿cómo hace Cambiemos para rechazar un proyecto que lo banca Estados Unidos, la política exterior norteamericana en la región? A partir de hoy Cambiemos está en un problema gravísimo, ¿no? Bueno, salió a hablar Mario Negri, no sé si tenemos la posibilidad, pregunto en producción si tenemos la posibilidad de compartir, bueno, porque Mario Negri, dirigente radical, sale a decir que en realidad es un nuevo impuesto K y que no tiene ninguna viabilidad. Más, palabras menos es lo que dice. Mire, tuvimos que soportar que tomaran esta deuda increíble por 57.000 millones, de los cuales se recibieron 44.400, que la fugaron íntegramente al exterior. Hay que ver el informe de la Unión de Bancos Suizos. Ojalá se pueda ir en profundidad con estos temas. Y no tengo duda de que el gobierno, nuestros senadores, nuestros diputados van a hacer todo lo que sea necesario para encauzar no solo la deuda, sino un modelo de crecimiento, desarrollo y justicia social, ¿no? Ahí sí tenemos la posibilidad. Después vamos a charlar en detalle, por supuesto, con la senadora Juliana Di Tulio sobre todo esto. Pero vean lo que escribió Mario Negri, cómo reaccionó un sector importante de Juntos por el Cambio que conduce Mario Negri. Nuevo impuesto K, el proyecto de si yo no me acordaba de memoria, no era muy original, ¿no? Estaba medio cantado que iba a arrancar así. El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos. Tiene un serio problema. El nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos. Bueno, eso es justamente lo que le queremos preguntar a Juliana Di Tulio en un rato, ¿no? Qué lindo sería saber... Claro, ¿cómo es la letra chica de este proyecto? A ver, qué lindo sería saber el listado de todos los propietarios de esos 400.000 millones de dólares que hay en los paraísos fiscales del mundo. Si los organismos multilaterales y Estados Unidos realmente quieren construir un tiempo nuevo, un tiempo distinto, es una oportunidad magnífica, ¿no? Qué bien nos vendría toda esa información, ¿no? Luis, volviendo un poco a lo que es la política nacional y lo que está ocurriendo ahora con los movimientos sociales, por ejemplo, tenemos un corte para compartir de lo que decía ayer el presidente en referencia a la economía popular, para después hablarlo. Te van a hacer 2 esfuerzos ahí. Primero, reconocer la existencia de la economía popular y darle reglas para desarrollarse dentro de lo que esa economía popular puede. Hay una segunda condición, que es aquellos que podemos sacar de la economía popular y podemos formalizarlos, volverlos trabajadores formales. Ese es, en verdad, el objetivo central, porque no es lo mismo ser un trabajador popular que ser un trabajador formal. Un trabajador popular no conoce lo que es el aguinaldo, no tiene indemnización por despido, no conoce lo que son vacaciones pagas, a duras penas tiene una atención médica que no es la de una obra social. O sea, un trabajador formal tiene todos estos derechos adquiridos. Yo creo que hay que reglamentar el funcionamiento de esa economía popular precisamente
para no dejarlos en las márgenes de la sociedad. Difícil no coincidir, ¿no? No, totalmente de acuerdo con lo que plantea el presidente. Me parece que en la visión neoliberal conservadora, la economía popular es la economía de los que quedan afuera. El presidente nos plantea un desafío superador. ¿Cómo hacer para que la economía popular se transforme en economía formal? En un proceso de inclusión, de participación, de protagonismo. Y qué importante que por primera vez en nuestra historia, te lo dice uno de los fundadores del movimiento en la Argentina, que un presidente se anime a hablar de economía popular, ¿no? La verdad. ¿Pero qué medidas concretas se tendrían que tomar, Luis? Y rescato esto que dice, ¿no, Luis? Fundador de los, como dirigente social de los movimientos políticos, para transformarlos además en un sujeto político de participación activa en la política. ¿Qué tendría que ocurrir? Se sabe que está en carpeta la creación de un ministerio de la economía popular, pero ¿vos qué esperás en concreto? No, muchas cosas que ya se hicieron en tiempo de Néstor y Cristina y que vuelvan. Digo, hay que juntar la asistencia laboral con el trabajo formal, inclusive con el trabajo privado formal, ¿no? Que una pyme pueda ser beneficiaria, por ejemplo, de un trabajador del plan potencial. ¿Cómo hacemos para agudizar la imaginación y tratar entre todos de que esas nuevas reglas se den, ¿no? O sea, que se subsidie al que está afuera y también se subsidia a las pymes, a la industria, se vaya produciendo esta articulación que realmente a la cual hay que ponerle mucho esfuerzo. Ahora, hay un sector de la política que detesta los planes sociales, detesta a este modo de vinculación con estos sectores, y hay un sector de la sociedad también que cuando escucha plan le parece que es peyorativo. Bueno, ahí normalmente son los sectores que generaron la tragedia, ¿no? Digo, acá la implementación del modelo neoliberal conservador, que explotó el 19 y 20 de diciembre del 2001, generó una tragedia sin precedentes, con números espantosos, ¿no? Entonces, cuando vos dejaste a la mitad del pueblo argentino en la calle, abandonado a su suerte, mirá, yo tengo una anécdota vieja de cómo se inventaron los planes. Alguna vez el doctor Duhalde, un 13 de febrero del año 2002, nos preguntó a Néstor Pitrola, a Juan Carlos Alderete y a mí qué había que hacer con los millones que estaban afuera. Mire, hoy necesitamos que la gente tenga recursos para que pueda atender las necesidades básicas. Y apareció el Plan Jefes. Se crearon 2 millones de Plan Jefes, la primera vez que aparecía en escena. Bueno, y creo que fue un acierto. Ahora, eso no se puede cristalizar en el tiempo. Eso hay que ayudarlo a que se redinamice. Qué lindo es ver esto que nos informan los organismos de medición, que la desocupación bajó a 7 puntos. Ahora, está muy bueno eso. Luis, dentro de los movimientos sociales y dentro de quienes reciben este tipo de ayudas desde el Estado, ¿hay una línea común o un entendimiento en común sobre cómo tiene que evolucionar la situación? Hay mucha madurez, hay mucha responsabilidad, han pasado muchos años y realmente hay consenso de que hay que incluir, que hay que redistribuir, que hay que crear justicia social, que hay que reindustrializar, que hay que vincular la economía, que hay que capacitar, todos estos planes tienen que estar muy vinculados al tema de educación, terminalidad primaria, terminalidad secundaria, Plan Nacional de Alfabetización, bueno, inclusive hasta ver de qué manera la universidad va llegando también a este tipo de experiencias, ¿no? Es un enorme desafío al cual hay que ponerle mucho el hombro, ¿no? Cande, ¿votó? Sí, yo tenía una consulta, adhiero con lo de los números de inflación, de desempleo, pero digo, en este contexto de inflación y donde vemos que caen los números de desempleo, pero parece que la pobreza va a aumentar. ¿Cómo ves esa comunicación, digamos? Bueno, primero lo que no hay que sembrar es desesperanza. Nosotros, el presidente de la República se encontró cuando asumió con
la pandemia macrista de la economía, inmediatamente la pandemia sanitaria, una catástrofe sin precedente. Entonces ahora que más o menos se va sorteando la pandemia y se puede normalizar la economía, a ver, yo estuve a favor de un acuerdo, si querés, malo con el fondo, nunca con el default. El default es antiobrero, antipopular, el default castigaba sobre todo a los que menos tienen. Y si no, veamos lo que sucede en el mundo con las economías sancionadas, ¿no? Pero digo, vos que sos parte de justamente las organizaciones más territoriales y demás, ¿alcanza con que descienda el desempleo si no mejora las condiciones? Lo que hay que vivir es un desarrollo. Vamos a exportar 100.000 millones de dólares este año. El año pasado exportamos 76.000. Este año 100.000. 25.000 tienen que quedar en el Estado argentino. Es crecer y distribuir también, Luis, ¿no? Crecer y distribuir, lo que dice Pablo, ¿no? Porque el año pasado crecimos 10 puntos, pero no distribuimos. Entonces hay que crecer y distribuir. Y distribuir con inteligencia, con estrategias que nos permitan ir afianzando un proceso de inclusión en serio. Luis, pero ¿ves esas tensiones dentro de las organizaciones territoriales? En general, las organizaciones tienen una mirada común. Después hay disputas. Yo en algunas disputas ya no me meto porque tienen más que ver con las estrategias de partidos que hay atrás de las organizaciones que con las organizaciones en sí mismas, ¿no? Luis, tenemos un poquito de tiempo, pero quiero escucharte reflexionar sobre esto. Acá está muy polarizado. En Ecuador el Congreso está paralizado, por supuesto gobierna otro sesgo político. Boric arranca y ya tiene que andar explicando si va a ser moderado o no. Uruguay ayer convalidó un paquete de políticas neoliberales. Perú con Castillo. Bueno, Perú con Castillo que tampoco puede gobernar. La pregunta es la siguiente. Como dice Linera, ¿es un momento de progresismos moderados? ¿Hay que animarse a más? ¿Cómo entendés todo eso de la moderación y la audacia? Primero tenemos que esperar que Lula sea presidente. Para mí es una cuestión estratégica en el corto plazo. Yo te invito a hacer esta mirada, con México, Honduras, Nicaragua, Cuba, quizás Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, tenemos un escenario mejor que en el 2005. Por eso me pareció muy importante que Lula, mi referencia política hace más de 30 años, haya dicho que estaba feliz del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, ese es mi norte. Luis Ignacio Lula da Silva, que indica un camino y hay que volver a tener la integración que paró el ALCA el 4 y 5 de noviembre del 2005, una integración mucho más chica paró el ALCA. La integración a la que aspiramos con 12 países latinoamericanos tiene que ser la que plantee a los gringos una nueva distribución de las rentas, la situación financiera del continente, en un momento que a nivel mundial está cuestionada la hegemonía norteamericana y que no sabemos cómo termina esa disputa que hoy tienen frontalmente con China y con Rusia, ¿no? Luis, un placer de verdad que hayas venido. Ojalá se repita pronto. A disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, nos vamos a ir con Jime a la mesa a charlar un poquito de política. ¿Vamos? Ya está Juliana Di Tulio en los estudios de la televisión pública, la senadora nacional del Frente de Todos. Pero Jime nos va a hacer una descripción de cómo está la escena y de qué se trata todo este asunto de intentar, ¿cómo es? Buscar los fondos de quienes fugaron. Sí, el objetivo es ir a buscar los fondos de quienes fugaron plata en este periodo de tiempo en el que estaba abierta la cuenta capital, se podía entrar en dólares, jugar con las LEVAX, Sí. Valorizarse al 80% en pesos, pasarlo a dólares y después irse del país sin problema. Bueno, todo eso se hacía a través de los bancos. De hecho, lo podíamos hacer cualquier trabajador de clase media en el home banking. O sea, lo hacías desde tu casa. Entonces, los bancos sí tienen un registro de quienes hicieron esas transacciones. Lo que pasa es que están cubiertas por el secreto bancario. No, está prohibido saber la identidad. Ahora, en este contexto político que todos ya sabemos, ¿no? La deuda, el fondo, las necesidades de Argentina de conseguir dólares,
lo que hace, en este caso, un grupo de senadores en el cual se encuentra el jefe del bloque, o sea, tenés la firma del jefe del bloque, que en algún punto representa al resto, es presentar 2 proyectos. Uno, la creación de este fondo para pagarle al FMI. Y el otro es cómo ir a buscar esos fondos. Y en ese caso lo que quieren hacer es la modificación de la ley de entidades financieras para levantar el secreto bancario puntualmente de estas transacciones, también modificar la ley de procedimiento fiscal y también modificar esto es muy técnico, pero tiene que ver con involucrar a el Ministerio de Economía, que va a ser la autoridad encargada de llevar este proceso adelante, también involucran a la FIP. Claro. Ahora, me surge una duda, ¿no? Cande, por supuesto, vos también podés opinar, sabés más de esto que yo. ¿El objetivo es solamente buscar el dinero fugado? Sí. Durante el último tiempo del gobierno de Mauricio Macri, una vez que el FMI estaba en la Argentina, o también bienes no declarados desde antes que hoy por hoy gozan de el beneficio de no pagar bienes personales en nuestro país. Si no están declarados. Si no, por eso digo, no declarados. Claro. Claro, la cuestión es que van a buscar a los bienes que no están declarados en Argentina. Por eso, pero digo, pueden ser desde declarado antes de 2017-18. Pueden ser bienes que estén desde otro Pero tiempo. parece vinculado, No, claro, no es el El tema es vos al cómo periodo podrías del fondo, ¿no? acceder a esa información. Si ellos Claro. quieren sacar el secreto bancario para acceder a qué transacciones se hicieron, digamos, vos podés corroborar que hay un monto de dinero que no está. Entonces podés inferir que ese dinero está en una cuenta en el exterior, porque tenés esa base de datos del banco de acá. Pero lo podrías hacer por esta excepción de la ley de entidades financieras, si lograran eso, Si es que se con entre 2015, 2019, Vos sos más 2018. pesimista, Cande, de que Yo esto... soy muy, perdón, ¿Por o sea, qué? me Pero explica encantaría por que qué. pase, pero Sí. primero que la ley de entidades financieras es la que regula todas las entidades financieras desde la dictadura, no hubo ningún gobierno de la vuelta de la democracia que toque esa ley, sí modificaciones chiquitas, pero no estructurales. Y el secreto bancario es uno de esos caballitos de batalla que está muy defendido por sectores del poder de Argentina. Creo que hubo muchas resistencias y que hay muchas resistencias, y esto sería incluso más profundo que aumentar las retenciones. Hay digamos. una figura muy técnica que incluyeron en el proyecto, que es la del colaborador o colaboradora, que es toda aquella persona que puede aportar información que indique dónde están esos fondos fugados y se lleva un 30% de lo que se fugó. O sea, hay un beneficio ahí. Obviamente es muy complejo todo esto para implementarlo, Nos reímos, ¿no? porque el productor dice que Néstor Espósito, con la información que maneja, se vuelve millonario. Jimé, de todas maneras, la dimensión política me parece que, por lo menos a esta hora, ahora charlamos, insisto, para algún detalle con la senadora Di Tulio, pero la dimensión política de esto me parece realmente importante. No es otra cosa que lo que Cristina Fernández de Kirchner planteó además en ese escenario con Luli, con Mujica. Exacto, en diciembre. Y con el presidente lo Alberto dijo Fernández. delante de todo el mundo. Sí. O sea, nadie puede decir que no lo escuchó, porque estábamos todos mirando. Que O sea, paguen los que la fugaron. y le pidió al FMI que le ayude a Argentina para ir a buscar esos fondos. O sea, que ya que sos el FMI, tenés todo ese volumen político para ejercer Sí. sobre el resto del planeta, bueno, danos una mano con esto y puntualmente ayudarnos a ir a buscarlos y repatriarlos. De hecho, el encuentro con el embajador Stanley de hoy fue en ese sentido. El tuit Claro. decía eso, viste, que decía, Sí. bueno, ayúdennos. Yendo a una nota de optimismo, Sí. es que Gracias, Cande. Por favor. geopolíticamente, Atención, llueve mañana, ya se sabía. geopolíticamente Estados Unidos está en una agenda donde avanza en una tributación más progresiva, y esto claramente Claro. sería un paso hacia esa tributación más progresiva. Entonces Biden podría mencionó contar- concretamente, ¿no?, la creación de un impuesto para multimillonarios. Y aparte, Sí, tiene que ver con una cuestión más geopolítica también de los paraísos fiscales, cuentas escondidas, digamos, con algo más profundo que también excede a Argentina, entonces podría conseguir apoyos por ese lado. Claro. de hecho, en Estados Unidos, Argentina, cualquier país está en contra del lavado de activos, del lavado de dinero. De financia a los estados, ¿no? Sí, Claro. hay que hacer ahí la diferencia entre declarado y no declarado, porque es legal que vos tengas plata afuera, no es que es algo ilegal No, en claro. sí mismo. El problema es que no lo tengas declarado Bien. porque no lo estás tributando. Exacto. Vamos a hacer una tanda, muy breve, pero como decíamos, si ustedes ya la vieron, está la senadora Juliana Di Tulio del Frente de Todos aquí en los estudios de la televisión pública, y con ella vamos a hablar en minutos nada más. Ya venimos. Seguimos en Desiguales y ya está aquí la senadora Juliana Di Tulio. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Bueno, Candelaria y
Aquí me hacían un poco la introducción, ¿no?, de lo que sería este intento de proyecto de ley. Digo, sería, no sé si ya se presentó formalmente, ya ingresó. Lo Ahí presentamos está. esta mañana. Perfecto, ya está entonces haciendo el recorrido. Son 2 proyectos de ley presentados esta mañana. ¿Cómo, o a quién se le ocurrió? Digo, ¿quién llevó la idea al bloque del Frente de Todos? Bueno, son discusiones que venimos teniendo ya hace mucho tiempo, no solo en el bloque, sino que, bueno, lo han dicho ustedes, la han escuchado a Cristina, ¿no? Decirlo Es un proyecto de públicamente. Cristina. Es un proyecto de Cristina. Es un proyecto pensado entre todo el bloque del Frente de Todos, pero en función de lo que creemos, ¿no? De lo que creemos que le sirve. La verdad es que intentamos representar lo que le pasa al pueblo argentino y lo que nos pasa a nosotros como parte y a nosotras como parte del pueblo argentino. Yo no tengo ganas de pagar la deuda que tomó Macri, fraudulenta, y que la composición anterior del Fondo Monetario Internacional desoyó su propio estatuto para darle 57 mil millones de dólares, el empréstito más grande de la historia del Fondo Monetario. Para que gane la elección y encima la pierda, pero además para que se la fuguen los mismos vivos de siempre, ¿no? Se la fugan y no pagan impuestos en Argentina. Compraron dólares baratos, hicieron carry trade, se la llevaron. Bueno, la verdad, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? ¿Y Que la paguen los que se la fugaron. Y Juliana, ¿cuáles son Los que se estrictamente- beneficiaron, porque además hay que otra vez, no hay que olvidarse que no quedó ni un cordón cuneta hecho con esos 45 mil millones de dólares que finalmente el Fondo Monetario Internacional ingresó a la cuenta del Estado Nacional, ¿no? Ni un cordón cuneta, nada, absolutamente nada. Se la fugaron toda, absolutamente toda. Entonces, bueno, los que no blanquearon y los que no blanquean el dinero, los que son delincuentes, porque además hay que decir las cosas como son, ¿no? Si vos no blanqueás el dinero que te llevas al exterior, las divisas, la riqueza que genera Argentina por sus bienes y servicios, que hay calculado que hay un PBI, casi un PBI, 417 mil millones de dólares en paraísos fiscales, ¿no? Pero por eso estamos hablando de quienes evadieron impuestos. O qué tipo de fondos. O en lavado de particular. dinero. O lavado o evasión, digamos. Sí, sí. Eso es lo que se va a ir a buscar. Bueno, son delitos económicos, ¿no? Ya están en el código, están tipificados. Lo que hacemos son 2 cosas. Primero creamos el fondo para pagarle al fondo, Sí. ¿no? Pero para crear ese fondo, para pagarle al fondo, que es, me vas a dar el 20% de tus bienes no declarados y por los que no tributaste ni una sola vez en la Argentina. No sé cuántos años hace que te lo llevaste, pero me vas a dar el 25% de tu patrimonio dentro de los primeros 6 meses, una vez que la ley ya está aprobada. Si pasaron 6 meses, me vas a dar el 35% de tu patrimonio, además de tener, por supuesto, una acción judicial contra el evasor, Claro. contra la evasora, contra el delincuente o la delincuenta que ¿Y cómo puede ser, por cómo los van a supuesto, encontrar? fruto Claro, del ¿cómo los van a lavado de encontrar? dinero. Pero ¿y cómo los van a encontrar si hasta acá, con mucha Y efectividad, porque hay una eludieron la ley, la otra ley es la que modifica, que hacían bien la síntesis tus 2 compañeras, que esta de modificación se amplía primero quiénes son las personas que pueden pedir la apertura de los secretos bancarios, fiscales y de la bolsa. Sí, bursátiles. Exactamente. Bursátiles. Se agregan porque hasta ahora hay un sinfín de personas que pueden pedir el levantamiento del secreto, ¿no? Pero son jueces o es el Banco Central. Ahora se le amplía las facultades en esta nueva ley al Banco Central para poder concentrar un poco más de información en los movimientos. Entonces vos vas a saber cuándo una persona sacó 150 millones de dólares.
y el primer movimiento lo sacó de la Argentina, lo llevó a Uruguay. Después puede haber hecho 50 movimientos más. A mí no me importa eso, porque lo primero que le voy a hacer es una querella. Una denuncia. ¿no? Sobre esa primera operación. Y sí, por esa primera operación. Así que Porque no decime, contó o que- vas claro. preso, o vas preso o pagás. Ahora, senadora, ¿cómo cree que va a ser tomado esto por la oposición? Ya hubo hoy alguna que otra reacción, por ejemplo, Mario Negri, que dijo un nuevo impuesto K. Pero no es un inviable. impuesto. A ver, creamos un fondo. Negri no es tonto, está tratando de, por supuesto, desinformar, no informar. No sé si lo habrá leído, por ahí no lo leyó y le dijeron es un impuesto y lo repitió. No creo. Yo lo conozco hace muchísimos años. Está tratando de desinformar, no es un impuesto. Esto no tiene nada que ver con un impuesto. El impuesto lo va a empezar a pagar bienes personales una vez que blanquee lo que no tiene blanqueado. Yo lo que hago es, le voy a retirar el 20% de su patrimonio en dólares, en una cuenta en dólares en Argentina que está directamente hecha para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso que quiere el pueblo argentino, que es no pagar con su esfuerzo una vez más la deuda que toman los que se benefician, los 100 que se benefician siempre, históricamente en la Argentina, y que tenemos que seguir pagando los argentinos y argentinas, bueno, que la paguen los que se la fugaron, los que se beneficiaron. Los que se beneficiaron históricamente, no solo los que se beneficiaron con esta. O sea, no es en este periodo de tiempo. No, no es solamente en este periodo de tiempo, y además lo que hace la ley de creación del fondo es, bueno, te estira los plazos de prescripción una vez que vos encontraste el movimiento de salida de capitales, que no está, por supuesto, informado Sí, claro, porque podía al ente hacerse recaudador. legalmente. ¿Cómo? Podía hacerse legalmente también. Bueno, el juez de la informando Corte, Rosenkrantz, que salía dinero. Pero no entra por dentro de supuesto, esto, ¿no? pero hay 67.000 millones, no sé cuánto. Sí, creo, sí, 67 Lo que movió el mil juez de la- millones que son legales. Lo que movió el Y juez de la pagan, Corte Rosenkrantz tributan. no entran acá. ¿Cómo? Lo que movió el juez de la Corte Rosenkrantz 2 días después de la derrota electoral de Macri no entra en esto. Porque entiendo que es legal. Los jueces no pueden blanquear. Nosotros no tenemos permitido, ni los jueces, ni los diputados, ni... No, pero eso es una movida legal, si no me equivoco, ¿no? Lo de Rosenkrantz. Estaba declarado, es dinero Claro. declarado. Sí. ¿Algo? sí, sí. ¿Sí? ¿Está declarado? Sí. No sé. No, la verdad que no. Habría que ver. Afuera. O sea, Por supuesto que el juez de la Corte es un señor inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como todos y todas. Es inocente. Hay un- Por lo pronto es bastante poco ético, inmoral para mi gusto, que un juez de la Corte tenga dinero en divisa extranjera en el exterior. Yo no la tengo. ¿Cande? Sí, mi pregunta era si entonces funcionaría como una multa, digamos, justamente una penalidad a que esos fondos no están blanqueados y como lo pienso en términos económicos, perdón, pero el incentivo sería que si no irían presos. Sí, claro, porque es un delito económico. A ver, es como la ley de Macri, que a nadie se le ocurrió decir nada, ¿no? Es como un decomiso de los bienes de la corrupción. ¿Es un acto de corrupción? Claro que sí. Este es un acto de corrupción, ¿no? Fugar divisa, no pagar impuestos o lavar dinero. Bueno, por supuesto que es un pero acto de entonces ese corrupción, porque no 25 sabes de es- dónde viene. Claro, pero ese 25, ese 35% sería una multa a que esos bienes no Es un fueran... decomiso, te diría, que Un no de- es ah, una ok. multa. Es un decomiso. Bueno, o sea, habla justamente- es compulsivo. O sea, yo en dólares, en moneda extranjera, porque Argentina no produce dólares, ¿no? Le sobran dólares, pero los tiene, como dice la expresidenta de la República, hoy la vicepresidenta Cristina Fernández. No tenemos problemas de dólares. El problema es que están fugados y están en paraísos fiscales y además no quieren pagar impuestos por eso. Claro, pero ¿de dónde sacarían ese fondo? Porque yo digo, ponele que tenés la operación que salen 150 millones de dólares de Uruguay. Bueno, pero no sabés hoy dónde está esa cuenta. Mirá, pero sé que la sacaste. Sí, Sé que la sacaste y te inicia una querella. O vas preso, O claro. o me pagás. decís dónde esté y pones la plata. Claro. Ok. A ver. Y empezás a tributar, además. Porque una vez Claro. que vos hiciste, exteriorizaste, digamos, exteriorizaste porque te obligué, porque te descubrí,
porque una vez que yo abrí todo el secreto fiscal, todo el secreto tributario y todo el secreto bursátil, yo me entero. ¿Dónde está? ¿Quién sacó? ¿Cuánto sacó? ¿Dónde? El primer movimiento lo voy a saber. Entonces te voy a llamar, te voy a decir, mirá, tenés una demanda por evasión o por lavado, porque si yo miro todos tus balances, yo miro todo tu esquema, a vos no te da para fugar 3.000 millones, Ahora, 4.000 millones de dólares. Hay un segundo ¿De tuit. dónde sacaste 4.000 millones de dólares? Si tus balances me dan otra cosa, los balances que vos presentás, ¿no? Los balances autentificados, los balances que están firmados por contadores públicos. Bueno, eso es lavado. Recién, el senador Ostalada de Comiso, hay un segundo tuit de Mario Negri que dice: excelente contrapropuesta de los diputados de Juntos por el Cambio. Que el Frente de Todos nos dé los votos que faltan para aprobar la ley de extinción de dominio y recuperar lo robado. La idea original derivaba de los fondos mal habidos a programas sociales, pero pueden ser para el FMI como pide Cristina. Es lo mismo, entonces, Negri, votalo, porque es lo mismo. Son actos de corrupción. Justo el apellido, ¿no? Ahí vamos a encontrar un Como el montón, vamos a encontrar un montón. Yo estoy de acuerdo. Negri parece que lo va a votar conmigo, entonces. Yo en el Senado y en el Diputados. Sí, tenemos el mismo espíritu, parece. O claro. no va a haber, ¿qué cree? ¿Que no va a haber dirigentes políticos o empresarios, mega empresarios? Sí, los mismos de siempre, che. Son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre. Los mismos de siempre, no hay sorpresas acá, ¿eh? El tema es que no sabemos dónde está. Bueno, una vez que haya una apertura que nos pueda dar el dato de cuánto sacó, dónde y cuándo, bueno. Jimé. Senadora, ¿y por qué esta presentación de estos dos proyectos se hace hoy y no antes de haber acordado con el fondo o el año pasado o cuando estaba en discusión todavía cómo se iba a cerrar con el Fondo Monetario Internacional? La elección de la fecha. Fue parte de las discusiones, ¿no? Fue parte de las discusiones. Yo siempre que durante esta semana que se habló tanto de ruptura o no, unidad o no, yo siempre digo, bueno, lo que falta es la institucionalización de esa mesa que estaba, que existía. Yo no era parte, no es que estoy exigiendo volver a algo donde nunca fui, digamos, sino que eran las partes centrales y más importantes de la coalición de gobierno donde se discutía, ¿no? Bueno, esa mesa se desarmó. Y tiene que estar institucionalizada para discutir, porque además ahora hay que discutir, porque al presidente le pareció muy bien el proyecto de ley que presentamos los senadores y senadoras del Frente de Todos, y festejó la iniciativa, y además obviamente lo vamos a tener que hacer con el Ejecutivo. Entonces, sí, claro. Esa mesa tiene que volver a armarse, porque hay que afinar, ¿no? El lápiz, la puntería, porque como ustedes también bien decían, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía, y es la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Entonces, tiene que haber una sinergia más y un ejercicio institucionalizado más importante para poder hacer lo que todos queremos, ¿no? O sea, el presidente quiere lo mismo, la vicepresidenta quiere lo mismo, yo también. Yo no quiero que la pague el pueblo argentino, yo creo que ustedes tampoco, nadie de los que nos está mirando quiere saber nada con pagar esta deuda. Ahora, o alguien Juliana, quiere pagar la deuda que tomó Macri. Eso está claro. Bueno, después entonces, está la que discusión. la paguen los que la tienen que pagar. Después está la discusión sobre lo posible. Es absolutamente posible, si no yo no me dedicaría a hacer política. Bien. La política es hacer posible lo imposible. Si no, me tengo que ir a mi casa. Es hacer posible lo imposible. Lo que la oposición dice que es imposible, que no se puede, que cómo vas a hacer. Yo lo voy a hacer. Por 2 puntos lo vamos de a hacer. retenciones. La fuerza transformadora del peronismo lo va a hacer. Por 2 puntos de retenciones casi que sacan los Pero tractores. esto es mucho más importante. No, está bien. Estoy pensando pensando la resistencia que va a tener una iniciativa así. Pregunto si va a ser Pero aprobada. una cosa es defender intereses
sectoriales. Puede ser. Yo entiendo que la oposición defienda a un sector agroexportador. Lo puedo entender, ¿no? Yo no lo comparto, pero lo puedo entender. Pero lo que no voy a entender jamás, y no creo que nadie entienda, es que se defienda a delincuentes. Eso es imposible, ¿no? Excepto que sean ellos o conocidos. Bueno, sí, salvo que tengan miedo. Bueno, blanqueen rápido, muchachos, porque se va a abrir, en algún momento se va a abrir, ¿no? Cande. Sí, no sé, quiero hacer una pregunta sobre esto, pero tengo unas placas sobre las recalibrando en relación a la negociación. Mala mía. A la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que recién acaba de salir, pero en un contexto internacional muy convulsionado. Entonces, la aprobación que hizo el Fondo Monetario el viernes hizo algunas modificaciones sobre el acuerdo. Hicimos una placa resumiendo un poco los puntos centrales, que el primer punto era recalibrar el ritmo de evaluación. Recalibrar sería en un contexto de inflación donde los registros se piensan en marzo arriba del 5%, está hablando de aumentar el ritmo de evaluación del día a día, del crawling peg, que se dice, para que el tipo de cambio se mantenga en un tipo de cambio competitivo, sobre todo pensando en el segundo punto, que es mantener siempre el superávit comercial, es decir, que la Argentina logre exportar más de lo que importa. Y también el board del Fondo Monetario pidió una revisión más. Iban a ser 10 revisiones que iban a empezar en junio, cuando se pensaba que iba a estar más estabilizada la situación macroeconómica, y finalmente van a empezar en mayo, lo cual complica un poco el escenario, porque enero, febrero, marzo son meses de registros muy altos de inflación durante este año. Entonces habrá que ver qué decisión se toma a partir de esa auditoría que va a empezar en mayo de las cuentas públicas. Y por último punto, dentro de lo que se escribió en el documento, decían tratar de abstenerse en la intervención del dólar CCL, que es el dólar que se maneja por la bolsa, el dólar que se maneja en pesos, pero que altera la cotización del dólar, y la compra de dólar futuro, que también es una operación que se hace en pesos, que también trata de alinear un poco las expectativas en relación al dólar. Así que son dos herramientas con las que no se van a poder contar para la política cambiaria. Y desde el lado del gobierno, lo que se dijo en cuanto a esta recalibración, tenemos otra placa. Sí, que habla justamente de rever en base a los precios internacionales. Y eso tiene dos puntos, tanto los precios internacionales de los alimentos y cómo aumenta lo que se exportó para afuera, que hubo un aumento del 4%, pero también cómo aumentan los dólares que se van por la importación de energía, que aumentó casi por 3, digamos, ¿no? Aumentó más del 200%. Entonces empieza a pesar ese contexto internacional más negativamente que en términos positivos. Hay que rever esos objetivos, un poco como decía Luli. Ayer el presidente decía, es bueno recalibrar, porque hay que ver si se llegan a esos objetivos ayer el presidente planteados. lo que yo creo y creo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, también lo mencionaba, no es un acuerdo fijo frente a un cambio de la situación externa. Entonces podemos rever de qué manera Argentina, puede ser positivo, puede ser negativo, puede empeorar las condiciones o mejorar las condiciones, pero entiendo que eso era la mirada positiva que el gobierno tenía de esta declaración del directorio, ¿no? Exacto, lo que dijo Martín Guzmán es que los objetivos y el camino trazado se va a mantener, pero obviamente teniendo en cuenta que los precios internacionales están pesando más por el peso de las importaciones que por el peso de las exportaciones, evidentemente va a ser una negociación también en las auditorías desde el lado del FMI, que dice, mantengamos el tipo de cambio competitivo, mantengamos un montón de condiciones y de superávits, y desde el lado argentino diciendo, también cambiaron las reglas de juego y los precios internacionales. Juliana, la situación es realmente acuciante, ¿no? Por todo lo que decíamos respecto de lo que implica el acuerdo con el fondo. Te traslado una pregunta que recién le hacíamos a Luis, porque lo que se está planteando aquí es verdaderamente estructural. Es decir, que un Estado vaya a buscar todo lo que se fueron, teniendo en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares que están dando vuelta por afuera, que significarían la solución para una enorme cantidad de problemas de argentinos y argentinas en situación muy complicada. Ahora, hay una situación de empate de modelos en toda la región. Yo enumeraba algunos países, ¿no? Ayer Uruguay 50 y 50 con medidas neoliberales. En Ecuador el Congreso está frenado, Castillo no puede avanzar, Boric se habla de un gobierno más moderado de lo que se pensaba. En este contexto, ¿cómo se introduce una idea tan de patear el hormiguero como la que están planteando?
Es que yo no creo que sea una idea de patear el hormiguero. Los países más evolucionados del mundo tienen medidas y leyes. Nosotros estamos... Pero espera, salir a decirle, nuestra es tráeme la la guita o dictadura. vas en cana, tráeme la guita o vas en cana, Pero perdón. es Sí, patear sí, el hormiguero. claro que sí. Está bien, pero recuerden no- a Falciani que fue el arrepentido del HFC, ¿no? Sí. De las 4.040 cuentas, ¿no? Sí. 4.040. 4.040. 4.040 cuentas del HFC. Falciani después fue contratado por el gobierno francés para ser como una especie del presidente de la unidad fiscal, digamos, porque sabía cómo detener, Sí. ¿no? Esa fuga de divisas. No en todos los países se fuga un PBI. No, la verdad que no. Se fuga en todos lados, sí, se fuga en todos lados. Pero por eso el diagnóstico Los está paraísos ¿hay algún fiscales- país que haya hecho esto? Está bien, Esto pero que hay está por leyes hacer. mucho más duras. O sea, en los países, en muchos países hay leyes muy duras, muy duras. Esos países tienen una injerencia sobre nuestros países a través de organismos como el Fondo para que nosotros tengamos Leyes legislaciones más blandas. suavecitas, sí, bueno, está bien, pero el fondo también admite que el stand-by del 18 que le dio a Mauricio Macri, al gobierno de Mauricio Macri, para desarrollar la Argentina, fue un fiasco porque se la fugaron. Lo dice el fondo, no lo estoy diciendo yo, que soy la senadora nacional por el Frente de Todos. Ahora- Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Juliana, teniendo en cuenta la foto de hoy en el tuit de Cristina Fernández de Kirchner y que ya el acuerdo con el fondo está cerrado, es un hecho, no se va a seguir debatiendo internamente, ¿ves una agenda diferente con lo que viene? ¿Ves una reorganización dentro del frente? Y nosotros tenemos, obviamente, que poder empezar a cumplir con lo que nos comprometimos con nuestro electorado en el 2019, que por razones obvias, pero las voy a decir, digamos, para que no se olviden, digamos, hemos tenido 2 años de pandemia y 4 años de macrismo que son tremendos, ¿no? Que nos dejaron el país defolteado en pesos, defolteado en pesos, o sea, hay que defoltear tu propia deuda en pesos, ¿no? O sea, es una cosa, no sé si hay muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Capaz que no hay, no sé. Yo no recuerdo ninguno. Capaz que las chicas sí recuerdan a alguien que haya defolteado la deuda en su propia moneda, como No, el pero gobierno de Macri. Las Pero qué sé yo. Las excepcionalidades también se van desde el momento en que se le da semejante cantidad de dinero al Estado argentino. Eso ya para empezar con lo que nunca pasó, eso nunca pasó. Bueno, y Nunca ahora- pasó en la historia del fondo, eso seguro. Pero digo, ¿qué es lo que nosotros, cuál es nuestra expectativa? Y estoy hablando desde el presidente. Yo hablé con el presidente hace un par de semanas atrás y yo le decía, paguémosle al fondo. Me dice, pero yo necesito la plata, porque yo le pagaría ya al Fondo Monetario Internacional. Digo, bueno, busquemos la plata. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Esa es nuestra propuesta. Dolarizar, como dice... Ay, bueno, por favor, no me hagan Es la contestar. primera vez que entra al Congreso Nacional un proyecto para dolarizar. Hoy entró del diputado Cacase, ¿no? Sí. Sí, porque se están pasando límites como, ¿no? Que antes no se puede. Antes si un diputado nacional que representa los intereses del pueblo de la nación por mandato constitucional no se hubiera atrevido jamás a presentar un proyecto de dolarización de la economía del pueblo argentino. No sé a quién bueno, no conozco al diputado, pero entiendo que es un diputado relativamente nuevo. Yo no lo conozco, no fue... Es joven, muchos sí. años diputada, pero... No, digo que hace poco que será diputado, pero la verdad que su mandato constitucional le impide absolutamente presentar ese proyecto. Bien. En la Cámara, donde el mandato es la representación del interés del pueblo. claro. No la mía, que mi mandato es la representación del interés de las provincias. Y acá les quiero dar un punto, porque una vez que se encuentra ese dinero fugado o lavado o en un intento de lavarlo, ¿no?
puede ser producto, por supuesto, de ilícitos, ¿no? Por supuesto. Puede ser producto de la trata, del tráfico de mujeres, de niñas y niños, del tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes, puede ser de todo. O, bueno, no sé, Timba. vendo en negro y no la... Sí, desde evasión hasta todo eso. Todo. ¿no? Juliana. Pará, Sí. pero una cosa muy importante Nos para mí. tenemos que ir, Yo digo, cerramos. ¿qué gobernador se puede o gobernadora se puede negar a votar un proyecto que luego le va porque el 40% del impuesto de bienes personales es coparticipable automáticamente? Claro. Entonces, si vos recuperás esa cantidad de dólares enorme, Te vuelve. le vuelve a las provincias. Claro. ¿Qué gobernador le va a decir a su diputado, no votes por su senador, senadora, Lo vamos a vote"? descubrir. Juliana, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, nos estamos yendo a la cobertura y la entrega de los premios ACE, ni más ni menos, con mucha atención. Quedará para mañana una información que teníamos respecto a cómo nos está yendo el Mundial de Bridge. Pero Estamos prometemos, cuartos, creo. Sí, prometemos cumplir y tenemos el fixture y los próximos bolilleros. ¿Mañana jugamos contra quién? ¿Estados Unidos? Bueno, venimos Creo. jugando hace rato, los dos. Creo. Que pasen bien. Adiós.